Hola, muy buenas, mi nombre es Marcio Pérez y hoy en este día vengo a hablarles un poco sobre lo que es microorganismos y alimentos fermentados. Comencemos. Tenemos que saber que uno de los campos más importantes de la biotecnología de alimentos es la producción de alimentos fermentados. La fermentación de los alimentos producida por microorganismos, fundamentalmente bacterias y levaduras, ha sido utilizada por la humanidad desde hace miles de años como una importante forma de conservar y de obtener nuevos olores y sabores más agradables para los alimentos. Y es que este tema es tan amplio que lo dividiremos en varios subtemas, comenzando por lo que es microbiología de los alimentos fermentados. Si bien, como dijimos antes, durante miles de años la fermentación ha sido un proceso muy importante para la elaboración de alimentos. El crecimiento de microorganismos, bien sea de poblaciones naturales o inoculadas, provoca cambios químicos y de textura, creando nuevos olores y sabores más agradables para los alimentos. La fermentación ha sido también muy importante para la conservación de los alimentos, de tal forma que el producto final puede almacenarse durante un periodo de tiempo más prolongado. Sin embargo, hace tan solo una década que conocemos a los verdaderos protagonistas de estos procesos. Son fundamentalmente las bacterias lácticas y las levaduras. Básicamente, hay dos tipos de reacciones metabólicas responsables de estos procesos de transformación de los alimentos, que viene siendo la fermentación alcohólica, que llevada a cabo por las levaduras del género Saccharomyces, y la fermentación láctica, producida por las bacterias lácticas. En la fermentación alcohólica se produce etanol y gas carbónico a partir de un azúcar. Diferentes azúcares pueden ser utilizados como sustrato. Ejemplo, fermentación alcohólica son la producción de vinos o de la cerveza. En la fermentación láctica, las bacterias lácticas aprovechan la lactosa, que es el azúcar más abundante de la leche, y producen el ácido láctico. Como ejemplo podemos poner el yogur. Como segundo subtema tenemos la producción de pan. Tenemos que saber que el pan es uno de los alimentos consumidos por el ser humano de mayor antigüedad. Los habitantes del antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, conocían este proceso. Y bien, para la producción de pan se parte de harina molida de trigo o de centeno. En el proceso intervienen un par de enzimas denominadas proteasas y amilasas, presentes en la masa húmeda, que liberan los azúcares sencillos maltosa y sacarosa. Cabe mencionar que existe una mejora de levadura panadera por ingeniería genética. Esta consiste en que la cepa panadera de la levadura Saccharomyces cerevisiae se produce a nivel industrial y se comercializa como levadura seca en polvo para su utilización en la industria de la panificación. Las levaduras que actualmente se utilizan en la panadería no son las mismas que se encuentran en la naturaleza. Al igual que las plantas cultivadas y los animales domésticos, las levaduras también han sido objeto de una selección genética y un desarrollo de las cepas. Así se han obtenido cepas que combinan unas potentes propiedades de fermentación de la masa con un aroma óptimo, junto con un alto rendimiento en la producción industrial. A pesar de la adecuación de las cepas panaderas, tras años de selección y mejora por los métodos clásicos, las importaciones económicas de este proceso hace que se siga investigando activamente, ya que son numerosas las cantidades de levadura y de los procesos de panificación que se pueden mejorar con el nuevo abordaje, que permiten las técnicas de la ingeniería genética. Como siguiente punto tenemos de la producción de vinos y cavas. Bien, las bebidas alcohólicas fermentadas se producen en todo el mundo a partir de los jugos de diversos frutos que contienen abundantes azúcares sencillos, de fácil utilización, como alimentos para las levaduras. Se piensa que el proceso de fermentación de alimentos más antiguos de todos los utilizados por el hombre, su descubrimiento se remota a los orígenes de la humanidad. Para la producción de vino se utiliza el jugo de la uva o mosto, que se obtiene por prensado. Pueden elaborarse vinos a partir de los microorganismos naturales que se encuentran en la piel de las uvas, como se hacía en la antigüedad, o bien añadir la cepa deseada al jugo del fruto de forma controlada para iniciar el proceso. Tras la inoculación de Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces ellipsoideus,
Se deja fermentar el jugo de 3 a 10 días a temperaturas que oscilan entre los 20 y los 28 grados centígrados. También existen las levaduras vínicas transgénicas. De todos es conocido que las características de un vino difieren considerablemente de una zona geográfica a otra, de ahí las denominaciones de origen que distinguen un vino de otros. El clima, el tipo de suelo, la clase de uva, pero también las levaduras utilizadas son algunas de las variables que condicionan las distintas zonas vinícolas. En otro subtema tenemos la producción de cerveza. Los antiguos sumerios producían cerveza unos 6000 años antes de Cristo, siguiendo en esencia los mismos métodos que utilizan hoy día las compañías cerveceras. En la producción de cerveza se utiliza granos de cereales como la cebada, el trigo y el arroz. Los granos de cereales son ricos en materiales de cerveza como almidón y otros polímeros complejos que, para poder ser utilizados como alimento por las levaduras, deben ser hidrolizados a azúcares más sencillos. También existe la producción de bebidas alcohólicas destiladas. Los alcoholes destilados se elaboran mediante una extensión de los procesos de fermentación. El líquido fermentado se cuece y los compuestos volátiles se condensan, de forma que se obtiene un producto con un contenido alcohólico mucho más elevado. Las diferentes bebidas alcohólicas se obtienen todas por fermentación y destilado posterior, pero difieren en las materias primas de partida, que serán utilizados como alimentos en el proceso de fermentación por las diferentes cepas y variedades de levaduras responsables del proceso. A continuación le mostraré una pequeña tabla donde detalla el tipo de bebida alcohólica y la materia prima que es utilizada para producirla. Como siguiente subtema tenemos lo que es productos lácteos. Existe multitud de productos alimenticios obtenidos de la leche por fermentación, con aromas, sabores y texturas muy diferentes dependiendo del microorganismo utilizado y de las condiciones de la fermentación. Todo se basa en el mismo proceso, que es una fermentación láctica en la que frecuentemente intervienen bacterias de los géneros Lactobacillus, Lactococcus y Streptococcus. Las bacterias se alimentan del azúcar de la leche, la lactosa, y la metabolización produciendo como resultado ácido láctico. La producción de ácido láctico debido al crecimiento microbiano produce una baja del pH y como consecuencia una desnaturalización de las proteínas, especialmente la caseína, muy abundante en la leche. Las proteínas desnaturalizadas precipitan provocando la coagulación de la leche y la formación del cuajo. Como siguiente punto tenemos las fermentaciones cárnicas. Las carnes también pueden ser sometidas a un proceso de fermentación por microorganismos para la fabricación de embutidos fermentados, como ser salchicha, salami, chorizo, pamplona, entre otros. Los microbios más utilizados como cultivos iniciadores para la industria cárnica son las bacterias lácticas, las microcasias y los mohos y las levaduras. Las bacterias lácticas son actualmente el grupo más utilizado en las fermentaciones cárnicas y pertenecen fundamentalmente a los géneros Lactobacillus y Pediococcus. Como otro punto también está productos vegetales fermentados. Es posible fermentar muchos productos vegetales, dando como resultado alimentos con unas características organolépticas muy peculiares que lo hacen muy apreciados. Algunos son consumidos actualmente en todo el mundo, como ser las aceitunas de mesa, los encurtidos de pepinillos, el chucrut, la salsa de soya, entre otros. La obtención de estos alimentos depende del desarrollo de microorganismos en las salmueras de fermentación y generalmente se trata de bacterias lácticas, muy frecuentemente la especie Lactobacillus plantarum, que en su desarrollo produce una fermentación láctica de la materia prima vegetal. Como punto final, definiremos también a los microorganismos como alimento. Además de sus acciones como agentes de la fermentación de diversos alimentos, los microorganismos pueden ser utilizados en sí mismos como fuente de alimento. Diversos microorganismos como ser bacterias, levaduras, hongos y algas son utilizados directamente como fuente de alimento para el ser humano.
Los concentrados de levaduras y los concentrados de alga unicelulares son actualmente utilizados como suplemento de nutrientes y también se comercializan extractos de proteínas de los mismos, denominándose entonces extractos SCP, que sus siglas en inglés significaría Single Cell Proteins. Uno de los suplementos microbianos más populares es la cianobacteria spirulina, tradicionalmente usada como fuente de alimento en África. En la actualidad se vende en las tiendas de alimentos, en forma de pastel seco o en polvo. También los hongos han sido tradicionalmente un alimento muy apreciado, como son los champiñones, o como su nombre científico lo dice, Agaricus bisporus. Son uno de los hongos de mayor importancia utilizados directamente como fuente de alimento y actualmente se cultivan de forma industrial. Eso ha sido todo de mi parte, espero les haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.